se logró una audiencia de 16,000. Hoy no la conozco, pero más o menos todos los maestros de media superior estaban conectados. Les doy la bienvenida. Esta es la segunda actividad. Este jueves 4 de junio corresponde las actividades a la Dirección General de Educación Normal y Fortalecimiento profesional. Los días anteriores le ha correspondido a una escuela normal, lo han hecho de manera maravillosa. Hemos visto participaciones de estudiantes, de académicos, donde hemos encontrado una variedad de creatividad. Hemos visto alumnos bailando, cantando, puesto la parte académica, hemos visto cómo ponen en jaque a los ponentes con preguntas así muy interesantes, muy vividas. Esta pandemia nos coloca de manera frontal con diferentes experiencias. Nadie en este momento en la Tierra tiene la experiencia de todos. Nadie es especialista de nada. Cada quien ha ido construyendo, hemos ido construyendo desde nuestra trinchera y desde nuestra trinchera hemos venido resolviendo. Bueno, esta segunda actividad tiene un tinte de matemáticas. Casualmente sus servidores maestros de matemáticas, espero comprendan y disculpen esta parte. Pero también tiene que ver con un reto porque les quiero platicar un poquito de que en el camino de mi formación académica nos encontramos a diferentes guerreras, a diferentes guerreros, maestros que pretenden resolver o que resuelven, que advierten el problema que existe en su área, en este caso matemáticas, y lo resuelven de alguna manera. Dentro de estas guerreras, ustedes son unas guerreras, unos guerreros, pero dentro de me encontré con César Octavio Pérez Carrizales, a quien estoy saludando en este momento. Él vive en Jalisco, en Guadalajara, es allá es tapatío, y es un maestro de matemáticas. Les quiero platicar una anécdota así rapidísima. Una ocasión cuando fuimos a Sinaloa a un congreso, yo iba a dar una conferencia. Cuando iba yo llegando al congreso, me acompañaba mi hijo Edgar. Entonces noté que mi camisa se había derramado la tinta. Se les ha pasado, ¿no? La tinta se derrama y ya se chorrea toda la tinta. Entonces me volteé a ver a mi hijo. Era en el centro de convenciones de Mazatlán. Íbamos llegando y dice, mira, se te chorreó la tinta. ¡Ah! Intentamos de todas las formas resolver el problema. Le traté de limpiar, la batí más, no resultó, la batí más. La camisa que traía mi hijo no le quedaba porque yo estaba más gordito. No me quedaba, no traía, y regresar al hotel estaba muy lejos. Pues ya ni modo. Digo, pues ya ni modo, pues así. Cuando iba yo llegando al centro de convenciones, me encuentro con César y me dice, sin saludarme, porque es bien mal hablado el César, no puedo decir groserías, yo ahorita, pero me ha hablado y dice, me dijo lo siguiente, apliqué una encuesta a mis alumnos para saber cómo conciben al maestro de matemáticas. Yo les preguntaría a ustedes, ¿cómo conciben al maestro de matemáticas? No me contesten, imagínenselo, ¿no? ¿Cómo lo conciben? Y me dice uno, dice, y encontré tres tipos de respuestas. Uno, lo conciben como un viejito, así, cabello largo, canoso, desaliñado, bigotón, un Einstein. O sea, así es el maestro de matemáticas. Otro, lo conciben como alguien de lentes, así cabello en retirada, con el lápiz aquí a un lado, mal combinado, todo distraído. Ese es otro maestro de matemáticas. No es cierto, eran 4. El tercero dice, alguien con el cabello largo, así medio camisa negra, medio punk, medio heavy, así como César. Bueno, ahorita trae camisa, pero siempre trae playera, dice así como yo. Dice, ándale. Y el cuarto dice, un maestro de camisa con la tinta del bolígrafo chorreada. Entonces me dice, Edgar, vienes disfrazado de maestro de matemáticas. Eso le bajó presión a mi nerviosismo.
Y entonces, cuando empecé mi participación, dije, a ver, ustedes se darán cuenta que traigo mi camisa chorreada. No fue un accidente, sino que me disfracé como maestro de matemáticas para venir a hablar de matemáticas. Y así fue como me salvó con esa creatividad, con esa espontaneidad. Y esa creatividad y espontaneidad que la pescó rápido es lo que le caracteriza a él. Y yo creo que le caracteriza a muchos maestros de matemáticas y bueno, a los muchos maestros. Entonces, ocurrió que hace 4 años, me parece 5, ustedes quizá escucharon hablar de Lady Matemáticas. Les recuerdo. Bueno, primero el antecedente es con el tema de las ladies, ¿no? Y había una lady 100 pesos, acuérdense, una chica de Guanajuato, me parece, que chocó y cuando la bajaron de su auto, estaba en estado de ebriedad. Dentro de su estado de ebriedad a los policías, ella le pretende dar 100 pesos para que la dejaran ir y la sociedad la catalogó como Lady Matemáticas. Digo, Lady 100 pesos. Justo en esos días, Vanessa, era Vanessa. Olga Medrano. Olga Medrano, nos enteramos ahorita, nos precisas bien el dato, César. Olga Medrano ganó un concurso internacional de matemáticas y la sociedad colocó en el mismo escenario a Lady 100 pesos contra Lady Matemáticas y eso potenció la figura de Lady Matemáticas. Cuando Olga Medrano era famosa y cuando la entrevistó López Dóriga y cuando fueron a su domicilio y cuando muchos actores políticos y de la farándula incluso empezaron a hablar bien de Lady Matemáticas, Joaquín López Dóriga, fue más allá y empezó a investigar cómo se había formado Lady Matemáticas y encontró que alguien la hizo, alguien la formó, y quien la formó es César Pérez Carrizales. Entonces, César me platicaba alguna vez, dice, no juegues, ya me recibía yo llamadas de todos lados para que les platicara cómo es que yo la entrené, cómo es que yo, César muy humilde, decía, no, yo no la hice, ella es, y tuve la fortuna de participar de su formación, pero no es cierto. Yo les quiero decir que César la formó. Después de que Olga Medrano saltó a la fama, César saltó a la fama, y no porque ese trabajo lo hiciera hacer más, simplemente Lady Matemáticas visibilizó el trabajo de César Octavio Pérez Carrizales. Después de eso, ha tenido otros estudiantes suyos que han ganado premios nacionales e internacionales, que no han sido tan famosos como Lady Matemáticas porque no se encontraron en esa coyuntura, en esa intersección. Pero incluso ha tenido estudiantes, me platicaba la otra ocasión, que el MIT les ha dado la beca completa. Imagínate, son millones de pesos y ellos nada más no nada más, ellos por encontrarse ante esta sistematicidad alrededor de las matemáticas, tuvieron estos efectos. Y él César se ha dedicado, es entrenador de participantes de la Olimpiada de Matemáticas. Alguna ocasión incluso me platicaba que había decidido hacer grupos para entrenar a niñas, solamente a mujeres de primaria. Yo le decía a César, ¿y cuál es la diferencia de solamente de decidir mujeres? Solamente mujeres. Se me decía, Edgar, las mujeres piensan diferente. Y de pronto hay cierta influencia en los grupos mixtos. Cuando las mujeres están solamente con grupos de mujeres, los niveles de pensamiento toman caminos muy interesantes. Y bueno, los resultados suma todas las veces buenos resultados. Además de César de tener estas virtudes, también es un buen mexicano y se enoja. Iba a decir otra palabra de César, pero no puedo decir groserías aquí. Se enoja y dice, ¿por qué los mexicanos nos hacemos menos? Yo me rebelo porque los mexicanos somos bien fregones, somos bien buenos y yo me rebelo. Y él hace una interesante disertación, un análisis todo matemático alrededor de un país, de los estudiantes de un país que se ha visibilizado alrededor,
cuando hacemos una pregunta de quién tiene el mejor sistema educativo del mundo, hay varias respuestas, pero hay un país que siempre destaca, que es Finlandia, ¿sí? Hace una interesante comparación, un comparativo, pero ya no voy a decir más. César ha de ser quien ha de disertar acerca de por qué los mexicanos somos mejor que los finlandeses. Y si somos mejor que los finlandeses, somos mejor que muchos. De su preparación, diré que César Octavio Pérez Carrizales es maestro en ciencias con especialidad en matemática por el CINVESTAB. Hizo la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica. Ha sido asesor en matemática educativa y conferencista en todo el país, entrenador y codelegado del equipo estatal para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en Jalisco. Ha sido jurado en 2005 en la Olimpiada Internacional de Matemáticas, profesor en diferentes escuelas de México. Es socio fundador de la empresa didáctica especializada, presidente en Jalisco de la Asociación Nacional de Profesores de Matemáticas, ha capacitado entrenadores y además ha tenido una beca CONACYT, fue medalla de bronce en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y como entrenador obtuvo el primer lugar nacional de matemáticas en Jalisco, segundo lugar nacional, Olimpiada Nacional de Matemáticas Jalisco. Desde 1997, 132 estudiantes representando al Estado a nivel nacional, 131 medallas obtenidas, 51 oros, 49 platas, 29 bronces, 28 estudiantes representando a México en la Olimpiada Internacional desde 1998. Su experiencia es alrededor de la Olimpiada de Matemáticas y yo dejo en uso de la palabra, dejaría en uso de la palabra a César, escucharíamos su participación y disertación y les solicitaría a todos, a todas y a todos, que las preguntas que vayan surgiendo tuvieran la amabilidad de colocarlas en el chat para que su servidor las vaya recopilando y al final, después de la exposición, le planteemos a César las preguntas que ustedes hayan hecho favor de plantear a través del chat. Bienvenido, César. Una bienvenida virtual. Tú estás ahorita en Jalisco, en Guadalajara. Te doy una bienvenida virtual aquí al Estado de México y la audiencia es de las y los normalistas de este estado. Tenemos también asistentes de otras partes del país. Ahorita no tengo el dato si tenemos de otros países, ahorita te lo digo, pero sí tengo el dato de que estamos mexiquenses y normalistas de todo el país. Adelante, César. Muchas gracias. Quisiera hacer algunas aclaraciones. La investigación que mencionas no la hice yo. Apareció en un journal internacional de investigación de matemática educativa. Y lo que hizo investigación en varios países sobre la visión que se tenía de los maestros. En cuanto a Olga, siempre no se puede hablar de que alguien hizo a un alumno. Siempre hay un equipo muy grande detrás de la preparación de todos esos muchachos, ¿no? Y a veces es injusto que los reporteros generen esas historias de que hay un ser excepcional que lo entrenó otro ser excepcional, cuando en realidad, pues no, esa historia solo ocurre en Star Wars, ¿no? En la realidad es muy diferente. La realidad es más como Avengers, equipos que se forman y que se ayudan unos a otros. Pero bueno, voy a empezar a compartir mi pantalla. Y quiero platicarles varias realidades que existen en nuestro país. Una de ellas es, pues, el examen PISA, ¿sí? Creo que todos los maestros hemos escuchado hablar de él. Sabemos perfectamente lo que es. Es un examen que se realiza cada 3 años y se creó para ver qué tan preparados están los chicos de entre 15 y 16 años para después seguir carreras científicas y tecnológicas. Bueno, ¿qué pasó en la primera aplicación de PISA? La primera aplicación de PISA fue en el 2000 y quedamos en el lugar 32 de los 32 países que lo aplicaron. Y entonces, ¿qué pasó? Pues todo el mundo se asustó. Éramos los peores del mundo, ¿sí? Teníamos la peor educación del mundo. Lo cierto es que ese examen solo se aplicó a 32 países, los 32 integrantes de la OCDE en ese momento. Pero la gente se empezó a asustar. Bueno, creo que alguien está moviéndole a mi pantalla desde otra parte.
Eh, y bueno, entonces empezó a haber cambios en el país, en las políticas educativas para prepararnos para PISA. Y llegó PISA 2003. Y en PISA 2003 salimos peor. Bueno, quiero aclarar que esta presentación la hice ya hace varios años y decidí no cambiarla porque sigue siendo, la situación no ha cambiado. Entonces la dejé tal como está. ¿Qué pasó en el 2003? México sale peor. Y en ese entonces, lo que se señalaba es que tal vez la situación por la que México no obtuvo los resultados que deseaba es porque se autoimpuso una presión enorme. Y esa presión lo que hizo es que no se tuvieran los resultados de mejor esperados. Cuando yo leí esto, pensé en toda la presión que se le pone a los maestros en cuestión a cargas administrativas, por ejemplo, y que en muchas ocasiones no abonan a nuestro trabajo frente a los estudiantes. Y entonces pensé, ¿por qué en unos casos se justifica el mal resultado debido a la presión y en otras se pone presión para tener mejores resultados? Y creo que actualmente con la pandemia está ocurriendo algo similar. Se está empezando a presionar mucho a los maestros para que cumplamos con los programas que ya están, sin tomar en cuenta que estamos en una condición extraordinaria. Y lo que debería ocurrir es que se nos permitiera trabajar y adaptarnos para la situación, para tener los resultados que queremos. Bueno, eso fue en el 2003. ¿Qué pasó en el 2006? Pues salimos peor, ¿sí? En ese año, lo que ocurrió fue que Chile salió como el mejor país de América Latina. Y entonces se empezó a hablar del milagro chileno en la educación. Y este es, la información la puse aquí, de dónde está sacada toda la información. Bueno, los chilenos hicieron su propio reporte y decían orgullosos que después de México, Chile era el país que más invertía en educación. Y eso es un orgullo, ¿no? Ser de los países que más te preocupas por ello, pues es muy importante. Pero los resultados de Chile eran mejores que los de México. Entonces, eso hace cuestionarnos en qué se está invirtiendo el dinero en educación. La realidad actual es que México ya no es el país de América Latina que más invierte en educación. Habría que ver qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, ¿qué pasó en el 2009? Pues salimos peor, ¿sí? Y en el 2012 salimos peor. Para no ser tan larga esta historia, bueno, en el 2000 lo que pasó fue que quedamos en el lugar 32. Y luego cuando se aplica en el 2003 PISA, quedamos en el lugar 37. Y luego, en el 2006, quedamos en el lugar 48. Para ese entonces ya no éramos el último lugar en el examen de PISA, porque ya había más países que lo habían estado aplicando. Y bueno, aquí una pregunta es, al llegar del 32 al 37, pues la OCDE solo lo formaban 32 países. Pues lo que ocurrió es que varios países que no eran miembros de la OCDE, lo que pidieron es que se les aplicara el examen, porque les parecía muy importante lo que evaluaba PISA y querían que se les hiciera. Más países se iban integrando a hacer el examen y nosotros íbamos bajando de lugar. Bueno, entre el 2006 y el 2009, lo que ocurrió fue que se empezó a aplicar el examen, en ese entonces era enlace. Y lo que se nos decía era que gracias al examen enlace podíamos medir mejor nuestra educación, tomar decisiones de cómo podíamos mejorar y eso como consecuencia iba a tener mejores resultados en el examen PISA. Bueno, del 2006 al 2009 no bajamos de lugar, pero luego llegó el 2012 y lo que quedamos fue en el lugar 53, ¿sí? Y entonces empezó a hablar de que pues enlace no servía, que se tenía que modificar y surgió el examen Planea. Y luego, ¿qué pasó en el 2015? Ya no lo agregué aquí. Quedamos en el lugar, si no recuerdo mal, 56. Todo esto está sacado de los reportes de PISA. Y en el 2018, pues quedamos en el lugar 58. ¿Sí? Cuando platico con maestros de esto, pues mucha gente te dice, es que estamos mal en las evaluaciones PISA. ¿Sí? Pero muchas veces no somos conscientes de cómo ha ido la evolución. Lo cierto es que sí hemos mejorado en PISA. Tenemos mejores puntajes que el primer año que se aplicó. Hemos ido mejorando sistemáticamente. Solo hubo una pequeña caída del 2012 al 2015, creo, y en el 2018 se mantuvo. Pero lo que ha mostrado es que no hemos mejorado los resultados en la educación, en las evaluaciones internacionales. Ahora,
me ha tocado escuchar a mucha gente que lo que dice es que, bueno, es que PISA no debería importarnos. ¿Por qué no debería importarnos? Porque es algo que se diseñó para países de primer mundo, para países ricos, con una cultura diferente, con una mentalidad diferente. Y yo lo que creo es que no debemos perder el objetivo para el que se creó PISA. PISA se creó para evaluar qué tan preparados están los chicos de entre 15 y 16 años para después seguir carreras científicas y tecnológicas. ¿Qué fue lo que nos ha dicho PISA desde el 2000? Cuidado, México. Tus alumnos no están preparados, no tienen las bases necesarias para después seguir carreras científicas y tecnológicas. ¿Por qué eso es tan importante? Porque los trabajos actuales requieren mucho ciencia y tecnología. Los trabajos mejor pagados en la actualidad tienen que ver con ciencia y tecnología, y la base para eso siempre van a ser las matemáticas. Los países que han logrado salir de situaciones de pobreza muy fuertes, como Corea del Sur, lo han hecho haciendo programas muy fuertes en matemáticas para mejorar su nivel. Lo que PISA plantea es que los países, los retos que vamos a tener en el futuro tienen mucho que ver con ciencia y tecnología. Cuando yo leí esto, recordé el libro de Basta de Historias de Andrés Oppenheimer. Él tiene una frase que a mí me gusta mucho, me parece muy ilustrativa. Él señala que no hay país agrícola que sea rico y no hay país que haga ciencia y tecnología que sea pobre. ¿A qué se refiere con un país agrícola? Es el que crea materia prima, la vende y el petróleo. Y ahorita lo que pasó a nivel mundial fue un golpe terrible. Y otro de nuestros principales productos de exportación son los aguacates. Tenemos características de país agrícola. Y lo que señala PISA es que los países agrícolas van empobreciéndose poco a poco. PISA no usa esa palabra agrícola, esa la estoy usando yo. Pero los países que generan ciencia y tecnología son los que van aumentando su calidad de vida. Entonces, hace 20 años, PISA nos dijo, cuidado México, a futuro se te viene un gran problema. Y los problemas los hemos ido viendo en los últimos años, en donde pues el peso va perdiendo frente al dólar, la gente se va del país a trabajar, otros países van creciendo y nosotros pues seguimos en una situación similar. Fox presumía que éramos la novena economía del mundo, el noveno país más rico del mundo. Actualmente estamos en el lugar 18 tal vez. Yo creo que cuando se justifican los resultados de PISA diciendo, bueno, es que se diseñó para países del primer mundo, yo lo que pienso es, bueno, ¿y nosotros qué somos? Se diseñó para países ricos. México no es un país pobre, no lo somos. Se diseñó para, son países, los que ganan son países que tienen otra cultura. Pues sí es cierto, pero nosotros presumimos que la cultura mexicana es de las más ricas. Entonces no deberíamos usar el argumento de la cultura para justificar nuestros resultados. ¿Qué otras cosas se señalan? La mentalidad del mexicano, pues, no es la misma de otros países. La mentalidad se puede cambiar y es mediante la educación como vas cambiando esa mentalidad. Yo creo que PISA sí es muy importante. Esta es una realidad que tenemos aquí. Y después de ver cómo va el resultado de PISA, muchas veces, cada vez que lo veo, digo, chin, ¿qué estamos haciendo, no? Cada vez más abajo. Pero quiero platicar otra realidad. Todos estos resultados en PISA, lo que han logrado es que los maestros de matemáticas, sobre todo, que es una de las cosas que se evalúa en PISA, recibamos ataques y se diga que somos los peores del mundo, tenemos la peor educación del mundo. Esa frase de los peores del mundo, recuerdo que la leí en un encabezado, en un periódico, cuando hablaban sobre PISA. Bueno, quisiera contarles otra realidad que Edgar ya se adelantó un poco. Hace unos años, esta chica se volvió famosa, Olga Medrano. Se le llamó Lady Matemáticas. Cuando se vuelve famosa, se empieza a crear todo un mito alrededor de ella. Sus dos padres son contadores, entonces ya lo trae en la sangre. Como si realmente uno ya naciera sabiendo algo, ¿no? Teniendo cierta habilidad. Es cierto que algunas personas tienen mayor capacidad inicial que otras, pero en realidad es el trabajo lo que logra este tipo de cosas. Tiene un entrenador que trabaja todo el día con ella y, ok, sí tuvo entrenadores, tuvo muchos entrenadores, todo un equipo. Primero, tuvo un maestro en su escuela que lo que hizo fue ver que tenía cierta capacidad
tomó algo de tiempo extra, que no era parte de sus clases, para investigar qué podía hacer con esos chicos, tomó algo de tiempo para empezar a prepararlos, tomó tiempo para investigar qué actividades existen para estos chicos y los envían a los concursos. Y después hay todo un equipo que empieza a prepararlos para ese tipo de competencias. No se mencionó, por ejemplo, que su hermano fue un olímpico muy destacado a nivel internacional, unos años más grande que ella, y él fue un elemento importante en la preparación de Olga. No se mencionó que ella empezó a ir a concursos internacionales desde muchos años antes. Ella no empezó a participar en el 2016, que fue cuando se volvió famosa por esta medalla de oro en la ECMO. Ella empezó su preparación desde mucho tiempo antes. Y en los primeros concursos en los que participó, tanto nacionales como internacionales, no ganó. Existe ese mito de que la gente ya nace con cierto don y a la primera va a lograr las cosas sin esfuerzo. Decidí poner esta tabla porque indica una gran cantidad de concursos en los que ella participó. Y aquí solo puse los internacionales en mayor medida, porque participó antes en muchos eventos antes de lograr el nivel que tenía. Algo que no se aprovechó en todos esos reportajes fue decir que existe primero, que estos chicos salen del mismo sistema educativo de donde están saliendo los chicos que presentan PISA. Que hay un equipo de gente mexicana distribuido en todo el país que está buscando cómo detectar a estos chicos y que está buscando prepararlos. Que esos mismos equipos lo que están buscando es cómo llegar cada vez más a las escuelas, a los maestros y mostrarles alternativas de trabajo. No se mencionó que para que estos chicos existan, existen muchos maestros en el país que están trabajando pues, para detectarlos y prepararlos. Y yo creo que eso era muy importante. Se manejó la historia, se le presentó como si fuera un caso único e irrepetible. Y cuando presentamos las cosas de esa forma, pues lo que vamos a obtener es casos únicos e irrepetibles, muy pocos de vez en cuando. En lugar de, bueno, el hecho de que Olga se volviera famosa sí tuvo una consecuencia y es que más chicas se atrevieron a participar en la Olimpiada de Matemáticas. Chicos más jóvenes se atrevieron a llegar a esto. Quiero contarles un poquito de las historias que ocurrieron durante ese tiempo. Bueno, aquí hay otros entrenadores que influyeron en su preparación. ¿Qué no se contó? No se contó que fueron 4 chicas, fue un equipo a competir a ese concurso. A Alca de Morelos, que ganó medalla de plata, lo cual también la pone entre las mejores del mundo, casi ni se le mencionó. Parece que no estamos preparados para trabajar en equipo, para reconocer que los trabajos son en equipos. Eso sería algo muy importante. Entender que formando comunidades de trabajo crecemos a mucha mayor medida. Un año después, Marcela, sacó mencioné a Ceci porque ella es parte de una historia previa de Olga, perdón. Marcela sacó también medalla de plata, de oro, no sé, no tengo el dato. Pero actualmente todas las chicas que van a la IMO regresan con medallas. Ya ha habido más oros, ha habido platas, ha habido bronces. Lo que se hizo fue ir aprendiendo de este tipo de eventos para ir mejorando a los chicos. Esta es la tabla del resultado que México tuvo en la Olimpiada Internacional del 2013. Les decía que no he actualizado mucho los datos, pero siguen siendo más o menos los mismos. Les voy a platicar un poquito cómo es la Olimpiada Internacional de Matemáticas. La anterior era la Olimpiada Europea Femenil de Matemáticas. Bueno, en la Olimpiada Internacional de Matemáticas participan 6 chicos de cada país. Se dan medallas de oro, plata, bronce, y esta última columna son las menciones honoríficas. Este concurso consiste en 3 problemas que vas a resolver en 4 horas y media. Y son problemas que los chicos nunca han visto. Es algo completamente nuevo y ellos tienen que entender el problema, diseñar estrategias, enfrentarse a él, muy parecido a lo que hace un científico cuando está investigando algo nuevo. Bueno, participan 6 chicos de cada país. El concurso es tan complicado, son 2 días de concurso, cada día son 3 problemas. En total son 6 problemas en los que vas a trabajar durante 9 horas. Este concurso es tan complicado que si un chico resuelve uno solo de los 6 problemas, uno solo, va a ganar mención honorífica. Bueno, ese año México quedó en el lugar 17.
Y los que estamos involucrados en la Olimpiada, un amigo de San Luis, lo primero que hizo fue poner una tabla en Facebook para presumirlo. Quedamos en el lugar 17. Y el primer comentario que llegó a Facebook fue, están en los últimos lugares y lo presumen. Qué mediocres. Y entonces nos cayó el 20 de que la gente no conoce lo que es la Olimpiada de Matemáticas, ni siquiera saben que existen. ¿Sí? En la Olimpiada Internacional de Matemáticas, además de estos países, ese año participaron todos estos. ¿Sí? Ah, entonces no éramos los últimos. ¿Por qué, ¿Por qué presumíamos que habíamos llegado al lugar 17? Porque hay un concurso, el más elitista que existe en el mundo, en el que invitan solo a los 20 mejores países. Y México estaba entre los 20 mejores países. Y fíjense, por ejemplo, por cuántos puntos nos ganó Alemania. Si lo buscamos, no lo vamos a encontrar. ¿Por qué? Porque Alemania no nos ganó. Alemania quedó en el lugar 27. Pues claro que nos íbamos a sentir orgullosos, ¿no? Si Alemania, uno de los países más ricos, más poderosos, que más ciencia y tecnología produce, queda en el lugar 27 y México en el lugar 17, pues yo creo que algo estamos haciendo bien. Pero veamos otros países, por ejemplo, España. España quedó en el lugar 59, ¿sí? Y bueno, muchas de las reformas educativas que tenemos vienen de España. ¿En dónde quedó Finlandia, la mejor educación del mundo? Finlandia quedó en el lugar 67, ¿sí? Y me voy a ensañar con Finlandia, porque debido a Finlandia se han ensañado con nosotros como profesores. Finlandia obtuvo una medalla de plata y nada más. Eso quiere decir que de los 6 alumnos finlandeses, 5 no pudieron resolver ni uno solo de los problemas que venían en este concurso. Ok, bueno, la mejor educación del mundo la tiene Finlandia. Al menos eso es lo que nos dicen constantemente. Y sí, en PISA sale muy alto. Y tienen razón, tiene un sistema educativo muy, muy bueno. Pero yo creo que hay varias cosas importantes. Primero, mucha gente cuando ha visto que muestro estas dos situaciones, lo que me dice, pero es que no son comparables los resultados. Tiene razón, no son comparables, son situaciones muy diferentes. PISA analiza una buena parte de la población, la Olimpiada trabaja con unos cuantos chicos. Pero yo creo que sí son importantes varias cosas. Que los maestros sepamos que también existen estos resultados. Porque cuando se nos ataca constantemente por nuestro mal trabajo, yo creo que esto es algo que debemos decir, hey, hay otras áreas en donde nos está yendo bien y los maestros estamos involucrados en esa área. Otra cosa que es muy importante que yo interpreto de aquí es que si a los maestros se nos permite trabajar en condiciones adecuadas, podemos tener resultados a la altura de los mejores del mundo. Entonces, no, no nos vienen los genes estar en los últimos lugares. Podemos estar a la altura de los mejores del mundo y es muy importante tomar eso en cuenta. Cuando se dieron los primeros resultados de PISA, se analizó mucho a Finlandia y su sistema educativo. Había muchas investigaciones que me parecían muy adecuadas, otras que me parecían francamente superficiales, ¿no? Me tocó escuchar una en donde decían, es que en Finlandia hace tan mal clima que los alumnos no salen y entonces, pues, se quedan a estudiar tiempo extra, ¿no? Bueno, entonces yo creo que con esta pandemia, pues vamos a quedar en los lugares más altos en las siguientes evaluaciones, ¿no? No puede ser eso. Yo creo que sí debemos analizar el sistema educativo finlandés porque están haciendo cosas muy buenas, pero también hay que ver qué es lo que se puede aplicar en el país. Cuando fue el primer examen PISA, en el 2000, Finlandia tenía 7 millones de habitantes. Digo, los que viven en la zona metropolitana de Ciudad de México, pues ya tienen una cantidad de población mucho más grande. No se pueden importar directamente formas de trabajo de otros países y querer que se apliquen directamente igual a México. Necesitamos regionalizarlas. Sin embargo, yo creo que hay algo muy importante y es que la Olimpiada de Matemáticas está trabajando con chicos mexicanos y de acuerdo a las condiciones mexicanas. Por ejemplo, estamos trabajando sin presupuesto y tenemos que buscar muchas alternativas para ver cómo trabajar a partir de eso. Se debería voltear a ver las cosas que se están haciendo bien en el país y ver cómo las podemos llevar al aula para que se multipliquen en la medida posible. Bueno, en el 2000, esto fue en el 2013, en el 2015
Bueno, en el 2014 quedamos en lugar 23 o 24, no recuerdo el lugar exacto. Entonces no quedamos entre los 20 mejores del mundo. Pero en el 2015 volvimos a quedar entre los 20 mejores. Un oro, 2 platas, 3 bronce. 6 alumnos representando a México, 6 medallas. ¿Sí? Y eso es una constante desde hace ya varios años. No fueron coincidencias. Se ha hecho un trabajo sistemático constante y ha mejorado mucho el desempeño. Y, por ejemplo, veamos por cuánto nos ganó Japón. Híjoles, no está Japón. ¿Por qué? Porque no quedó entre los 20 mejores lugares. ¿Sí? Le ganamos a Japón. Nadie creería eso. Nadie creería que se puede lograr. Yo creo que debemos conocer estos resultados también, porque nos ayudan a darnos cuenta de la capacidad que tenemos como país y de que podemos hacer, de que se están haciendo muchas cosas que convendría buscar cómo llevar al aula. Probablemente muchos estén pensando, bueno, pues qué chiste, pues trabajan con los 6 mejores alumnos de cada estado, ¿no? Creo que la Olimpiada ha sido muy malentendida en ese sentido. Estos son los chicos que nos representaron en México en el 2015. Juan Carlos, medalla de oro, se fue a estudiar al MIT. ¿Sí? Kevin, medalla de plata. Él se fue a estudiar al MIT, igual que Olga. Por cierto, eran novios, una historia muy bonita. Antonio, él no estoy seguro, pero se quedó a estudiar, creo que se quedó a estudiar en México y le fue muy bien. Ariel decidió quedarse en México. Xavi se fue a estudiar al MIT, ¿sí? Y Pablo Meré, pues ahorita es un estudiante de matemáticas impresionante. Él no pudo entrar al MIT porque hay una cantidad límite de alumnos que entran becados y ya se ve llenado por otros mexicanos. Por un lado, tenemos que nos están diciendo que no podemos generar ciencia y tecnología en el país. No tienen la capacidad básica. Y por otro lado, tenemos alumnos que se los están llevando a las mejores universidades del mundo, porque allá lo que van a hacer es producir ciencia y tecnología. El MIT es una de las universidades más famosas a nivel mundial porque es puntera en creación de científicos, ¿sí? Entonces, hay algo que está pasando ahí. Muchas veces se ha cuestionado la Olimpiada, porque lo que se dice, bueno, pero están generando cerebros fugados. Eso no es una culpa de la Olimpiada, eso es culpa de las condiciones que hay en un país que no encuentra cómo aprovechar esos chicos. Estados Unidos tiene una visión muy diferente de lo que es un cerebro fugado. Estados Unidos busca chicos en todo el mundo y trata de llevárselos para allá si les ve capacidad. Si no logra llevárselos, para él eso es un cerebro fugado. Para nosotros un cerebro fugado es alguien brillante que se fue a desarrollarse en otros países. Yo en lo personal prefiero cerebros fugados que cerebros frustrados. Muchos de estos chicos, si no llegan a estos niveles, si no llegan a este tipo de eventos, no van a crecer. Ahora, hay algo que quiero aclarar de la Olimpiada. En este momento les estoy hablando de los ganadores a nivel internacional. Pero algo que es muy importante es que si estos 6 chicos existen, es porque antes se hizo un concurso en donde participaron 180, 200 alumnos de todo el país que recibieron una preparación. Si existen esos 200 alumnos, es porque antes existieron unos cuantos miles que fueron encontrados y se les empezó a preparar en los diferentes estados. Y si existen esos miles, es porque hay muchos maestros frente al grupo, como los que están oyendo aquí esto, que están trabajando para detectarlos y ayudarlos, que están buscando, no solo en matemáticas, en muchas áreas más, cómo hacer crecer a un chico en aquello para lo que es bueno y se apasiona. Yo creo que este tipo de eventos deben surgir. Últimamente he visto muchas críticas en donde dicen, es que es algo elitista. Sí, también el fútbol es elitista porque son unos cuantos los que van a competir en el Mundial de Fútbol. Las Olimpiadas Deportivas son elitistas porque son unos cuantos cientos de deportistas los que van a ir. Pero cuando vemos esas situaciones elitistas es porque es la punta del iceberg. Ellos son el resultado de todo un trabajo que impacta a la población, a toda la población. Así que estos chicos existen gracias a que se está haciendo un buen trabajo desde la base, desde las aulas. Bueno, estos son los chicos que fueron a representarnos al Romanian Masters con otros entrenadores del país. Este es el concurso al que solo van los 20 mejores países del mundo.
Ariel ahí tuvo medalla de plata, a un oro de obtener a un punto de obtener el oro. Y esos puntos son muy difíciles, ¿sí? Es uno de los mejores resultados que hemos tenido. Ariel tiene una historia interesante porque en secundaria el psicólogo de su escuela le prohibió ir a concursos de matemáticas porque le apasionaba demasiado y era lo que más le interesaba y no era sano que un niño se apasionara solo por una cosa. En nuestro país parece ser que ocurre algo extraño. Si alguien tiene dificultades en un tema, se le manda a estudiar eso, en lugar de buscar en qué tiene facilidad y qué es lo que le apasiona. Bueno, ayudémoslo a crecer en esa parte. Ok, también trabajemos el resto de las áreas, estoy de acuerdo. Pero si ya encontramos que alguien tiene una habilidad natural, que tiene una pasión, hay que llevarlo para ayudarle a tratar de ser lo máximo que pueda lograr. Yo creo que eso es algo muy importante y deberíamos estarlo motivando. Los padres de familia son muy importantes en ese aspecto. Bueno, mucha gente dice, los resultados de la Olimpiada no importan porque la educación sigue mal en el país. Bueno, yo creo que sí deberíamos reanalizar qué quiere decir que la educación esté mal en el país, pero hay algo muy importante. Hay investigaciones a nivel internacional, esta ya tiene varios años, este es el nombre y lo hizo la International Mathematical Union, que no es nada menor que lo hayan hecho ellos. Y en esta investigación señalan varios factores clave para que en América Latina se cree más ciencia y tecnología. Y uno de los factores claves que mencionan es la popularización de las Olimpiadas de Matemáticas. ¿Por qué? Porque los maestros que se acercan a esto cambian su visión sobre lo que es la matemática, cambian su forma de trabajo, de cómo deben trabajar en el aula y se vuelven mucho más sensibles a la forma de trabajo de los alumnos. Alguien me decía, yo no creo en esas investigaciones. Bueno, pues está bien, no las creas, pues, pero ahí están. Y no es la única, son muchas. Bueno, ¿qué ve un chico en una Olimpiada de Matemáticas? Este es un problema de Olimpiada Internacional. Es un verdadero monstruo. Como maestros frente al aula, no es nuestra intención, no es nuestro objetivo que un alumno llegue a estos niveles. Esto es un problema de concurso nacional y es un problema muy complicado. Frente al aula, no es esto lo que nos importa. Lo que nos importa es la forma de trabajo que se ha ido llevando con los chicos más jóvenes. En los primeros años, la Olimpiada de Matemáticas participaban solo chicos de preparatoria. Luego, alguien en algún momento sugirió, hey, si empezamos a preparar chicos de secundaria para que tengan mejores resultados, cuando a mí alguien me planteó eso, yo dije, no va a funcionar. ¿Por qué? Pues porque un niño de secundaria no tiene las bases necesarias, no tiene la madurez, no tiene los conocimientos como para crecer, pero vamos intentándolo porque es un experimento interesante. Ok. ¿Qué fue lo que pasó? Sorpresa, que los chicos de secundaria podían resolver muchos de los problemas que nosotros considerábamos muy avanzados, pero lo hacían de formas muy diferentes a como nosotros esperamos. Así que, ¿qué tuvimos que hacer? Cambiar nuestra forma de trabajo. Cuando eso empezó, trabajar más como los alumnos lo hacen, ¿sí? Más como ellos lo necesitan. Alguna vez vi una frase en Facebook que me pareció muy bonita. Si los alumnos no aprenden como les enseñamos, ¿por qué no enseñarles como ellos aprenden? Eso tuvimos que hacer en las Olimpiadas secundarias. Y entonces tuvimos que dejar de lado este tipo de problemas para trabajar con cosas más básicas, pero también tuvimos que cambiar la forma en que nosotros analizábamos los problemas para analizarlos de una nueva forma. Eso no fue fácil al principio, pero cuando ya logramos hacer esto, de repente algunos alumnos empezaron a sacar platas en los concursos internacionales y se comenzaron a volver muy comunes. Después, unos años después, alguien sugiere, oye, si ya tenemos buenos resultados preparando chicos de secundaria, ¿por qué no preparamos también chicos de primaria? Yo pensé, híjoles, va a ser un experimento que no va a dar resultados porque los chicos de primaria no tienen las bases, los conocimientos, la madurez, pero hay que hacerlo, va a ser un bonito experimento. Y oh, sorpresa, los chicos de secundaria, de primaria, pueden resolver muchas cosas muy complicadas, pero de maneras muy diferentes a como esperábamos. Y entonces tuvimos que analizar qué hacían ellos y nos dimos cuenta que esa forma de pensamiento de los niños de primaria, si tú trabajabas alrededor de ella, era muy benéfica cuando la aplicabas con los chicos de secundaria y crecían más rápido.
Y cuando tú aplicabas la forma de pensamiento de los chicos de secundaria con los chicos de preparatoria, crecían más rápido. Entonces, crecían a mayor velocidad, tenías más tiempo para prepararlos y entonces podías tener mejores resultados. Y empezaron a llegar algunas medallas de oro por ahí. Una moraleja importante de esto es que los maestros tuvimos que adaptarnos a la forma de trabajo de los chicos en lugar de pedirles a los chicos que se adaptaran a la forma de pensamiento de los profesores. Bueno, pero lo que quiero platicarles es un poco cómo se trabaja con alumnos muy jóvenes en la Olimpiada, con alumnos de primaria. Para eso, me voy a regresar al examen de PISA. ¿Sí? Voy a poner un problema de examen de PISA. Cuando estamos en presencial, a mí me gusta poner el examen contrarreloj. Porque uno de los factores que nos afecta mucho en PISA es que si aplicamos estos problemas con maestros, trabajando contrarreloj, los maestros también fallamos. Va el primer problema. Dice, durante un viaje, Helen recorrió 4 kilómetros en los primeros 10 minutos y después 2 kilómetros en los últimos 5 minutos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Pues la velocidad promedio de Helen fue mayor en los primeros 10 minutos que en los últimos 5. La velocidad promedio de Helen fue la misma en los primeros 10 que en los últimos 5. La velocidad promedio de Helen fue menor en los primeros 10 minutos que en los últimos 5. O la D sería, no es posible decir nada de la velocidad promedio de Helen a partir de la información dada. Bueno, no voy a dar esos 2 minutos porque 2 minutos en silencio frente a la pantalla es algo muy diferente a clase, ¿no? No funciona. Pero quiero platicarles un poquito qué pasa. Cuando hacemos este experimento y le damos 2 minutos a los profesores para resolverlo, te vas a dar cuenta que más de la mitad fallan en este problema. Y no es porque no sepan matemática. Es porque el tiempo agrega una presión extra. Si no estás acostumbrado a trabajar de esa forma, esa presión te va a hacer fallar. Quiero que pensemos un poquito en este tipo de problemas. Recordemos que aparece en PISA. Se aplica a los niños de 15 años, que es cuando ya están terminando secundaria o cuando ya están en la preparatoria. Ellos ya vieron física. Y en física es muy común que para estos problemas lo que hacemos es usar la fórmula velocidad es distancia sobre tiempo. Yo recuerdo que cuando resolvíamos problemas en secundaria y no usábamos las fórmulas, nos decían, no, pues así no es. Llegaste por suerte. Está mal porque no usaste el procedimiento. Ok, voy a usar la fórmula porque a mí me condicionaron mucho eso. Velocidad es distancia sobre tiempo y son 2 tramos los que vamos a movernos. Entonces, lo que tenemos es que Helen recorrió 4 kilómetros en los primeros 10 minutos. Voy a usar esta fórmula. Helen recorrió 2 kilómetros en los últimos 5 minutos. Bueno, a mí me enseñaron en secundaria que la velocidad se mide en kilómetros por hora o en metros por segundo. Y esto dice kilómetros por minuto. Si un alumno decide convertir esto a kilómetros por hora, va a tener que aplicar una regla de 3 o algún otro procedimiento. Y entonces va a ser 10 por 1 entre 60. Les queda esta operación. Y si no tienen calculadora, como ocurre en las aplicaciones de PISA en México, pues el alumno se va a tardar mucho en hacer esta operación y probablemente comete errores. Y cuando obtiene esto, punto 1666, pues ya está completamente perdido. No sabe punto 1666 qué. Punto 1666 horas. Entonces, 4 kilómetros en punto 1666 horas me da 24 y tengo que aplicar todo esto. Si estamos de acuerdo que 2 minutos no es suficiente para un alumno para hacer este tipo de procedimientos. Si a un alumno lo condicionamos una y otra vez a que debe usar fórmulas porque es lo correcto, a que debe escribir datos, fórmulas, sustitución, operación y resultado, que es un método que funciona muy bien para algunos problemas, lo que va a hacer es, el tiempo no le va a alcanzar para resolver este tipo de problemas. Los alumnos, en forma natural, no tienden a hacer esto. Hacen 2 cosas muy diferentes. Uno, hacen una tabla y te dicen cosas como esta. A ver, 4 kilómetros en 10 minutos y 2 kilómetros en 5 minutos. Bueno, pues si yo siguiera avanzando, entonces aquí de regreso, 4 kilómetros los haría en 10 minutos. Entonces la velocidad es la misma. La respuesta, pues no recuerdo si era la A o la B, pero la velocidad es la misma, ¿sí? Fíjense, algo muy importante. ¿Cuál procedimiento es correcto?
los dos, ¿no? ¿Cuál es el mejor? El que esté más cerca de su corazón. El que más les guste a los niños. Eso es algo muy importante. El que más se acerque a su forma de pensar en ese momento. Cuando nosotros empezamos a entrenar chicos más jóvenes en la Olimpiada, usábamos fórmulas, usábamos todo muy técnico. ¿Y qué era lo que pasaba? Perdíamos a la mayor cantidad de los alumnos. Cuando empezamos a ver este tipo de formas de razonamiento, una vez que aprendes a verlo, dices, qué bonito, qué eficiente, qué rápido. Esto es pensar en resolver problemas. Buscas las herramientas que tienes a la mano y buscas la manera más adecuada para resolver rápidamente el problema. Y entonces la flojera se vuelve una virtud. ¿Sí? Bueno, este problema es nivel 2 en PISA. PISA tiene 6 niveles de dificultad. Si un alumno está en nivel 2, quiere decir que apenas y lee y hace algunas transformaciones básicas con los números. Bueno, en promedio, en los países que se aplicó este examen, este problema, el 77% de los alumnos lo resolvió. En México, 45% de los alumnos no lo logra resolver. ¿Sí? Más de la mitad de nuestros alumnos están fallando con esto. ¿A poco estos procedimientos están fuera del alcance de los alumnos? ¿Son tan complicados? Entonces, ¿por qué no los usan los chicos? Pueden ser dos cosas. O que nuestro programa nos está presionando tanto por cumplir pues un programa, un pequeño objetivo, que nos olvidamos de reforzar este tipo de cosas. O que tal vez los maestros ni siquiera los estamos viendo. Y sería importante que analicemos qué estamos haciendo con los chicos. Un chico piensa de esta forma y PISA valora mucho esta forma de pensamiento. En algunos documentos de PISA, para algunos problemas en específico, PISA dice que hay problemas que se pueden resolver. Te da ejemplos. Hay una solución algebraica para esto, hay una solución icónica para esto, una solución con dibujitos, pero la más elegante es una solución con tablas. Esta es una solución tabular. Es una tabla muy cortita, pero nos muestra mucho lo que está haciendo un alumno para resolver un problema. Bueno, otro ejemplo de problema de PISA. Helen recorrió 6 kilómetros hasta la casa de su tía. Su velocímetro mostró que su velocidad promedio durante el viaje fue de 18 kilómetros por hora. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A. A Helen le tomó 20 minutos llegar a casa de su tía. B. A Helen le tomó 30 minutos llegar a casa de su tía. C. A Helen le tomó 3 horas llegar a casa de su tía. D. No es posible decir cuánto tiempo le tomó a Helen llegar a casa de su tía. La pura lectura nos lleva 30 segundos al menos, tal vez más. Eso ya nos quitó parte de los 2 minutos que tenemos para resolver el problema. Si lo quieren resolver rápido, deben dejar de pensar en fórmulas y pensar más como niños. Una forma en que se puede hacer esto es usando otra vez la velocidad es distancia sobre tiempo. Habría que despejar t, en este caso, si lo hacemos de esta manera. Y los que dan clases en secundaria saben perfectamente que cuando tienes que despejar algo del denominador, muchísimos alumnos fallan. Entonces, desde aquí, esto ya produce muchos errores en los alumnos. Bueno, entonces ya que despejamos t, pues tenemos que hacer sustituciones numéricas, o si queremos trabajar con kilómetros, tenemos que hacer una regla de 3. Hay diferentes procesos. Algunos pueden ser muy rápidos, pero en general el alumno se va a tardar mucho, y si usa decimales, va a llegar a una respuesta que no estaba entre las opciones. Y fíjense cuánto insistimos nosotros a los alumnos en que deben usar decimales, cuando en realidad tienen alternativas. Por ejemplo, este es muy común entre los alumnos. Muchos de ellos piensan, 18 kilómetros son 60 minutos, a veces lo garabatean, a veces solo lo piensan, a veces sí te lo escriben. Bueno, entonces, en la mitad del tiempo, en 30 minutos, ¿cuánto recorrería? 9 kilómetros. Esta estrategia de buscar mitades, muchos alumnos la hacen y a veces se traban en esta parte y ya no saben qué hacer. ¿Por qué? Porque el 9 no tiene mitad. Pero hay alumnos que te dicen, pero el 30 tiene tercera y eso es fácil. Entonces, la tercera parte de 30 minutos son 10. La tercera parte de 9 kilómetros son 3. Entonces, en 10 minutos hace 3 kilómetros. Entonces, en 20 minutos debe ser 6 kilómetros. ¿Qué es lo que me pide el problema? Si nosotros acostumbramos a los alumnos a hacer tablas garabateadas rápidamente, ellos amplían enormemente sus estrategias para hacer problemas. Y es una mayor cantidad de alumnos la que lo resuelve.
Hay una que no hice en el PowerPoint y quiero dibujarlas, porque esta la he visto mucho entre alumnos y maestros de primaria. Lo que hacen muchos maestros, los alumnos, es decir, a ver, hay un 6 y hay un 18. Entonces voy a usar la tabla del 6. 6, 12, 18. Perdón, pero estoy escribiendo con el mouse y no es tan fácil. Y te dicen, ah, y quiero llegar al 60. Ah, entonces son 20, 40, 60. ¿Sí? Ah, entonces 6 kilómetros los hacen 20 minutos y ya está. Fíjense qué tipo de conocimiento se necesita si le permitimos a un alumno trabajar, resolver un problema de esta manera. Se necesitan series numéricas muy sencillas. ¿Sí? Lo sorprendente es que este problema es de nivel 3 en PISA. En el mundo, el 54% de los alumnos que lo presentaron pudieron resolver este problema, pero en México, 3 de cada 4 alumnos no alcanzaron este nivel. 3 de cada 4 alumnos estuvieron fallando en este problema. Entonces, sí sería importante que analicemos, ¿permitimos este tipo de soluciones con los alumnos? Sería algo importante incorporarlas en nuestro trabajo dentro del aula. De hecho, algo que a mí me llama la atención es que cuando trabajamos con maestros, los maestros que resuelven más rápido los problemas usan este tipo de estrategias. Pero cuando platicas con ellos o cuando les ves trabajar en su aula, no usan este tipo de estrategias. Los maestros hacen cosas bellísimas para resolver los problemas de matemáticas, pero muchas veces, sintiéndose presionados por cumplir un programa, dejan de mostrarlo a los alumnos, porque mi objetivo es llenar esta hoja del libro, porque tengo que entregar calificaciones, por un montón de cosas así. Cuando en realidad son estos razonamientos bonitos, rápidos, esta forma de representación, lo que deberíamos estar logrando en nuestras clases. Bueno, algo que me llama la atención, México en promedio está por abajo del nivel 3, el problema anterior. El acuerdo 592, que ya no sé si sigue siendo válido, pero que se publicó hace muchísimos años, planteaba que para el 2021, uno de los objetivos en el país es estar en el nivel 3 de PISA, pero realmente no se ha trabajado con los maestros para que podamos llegar a ese nivel. Y si vemos la trayectoria en PISA es de picada. Lo que yo no entiendo es, si hay formas tan bonitas de trabajo como estas formas de solución, ¿por qué los documentos que se han hecho en México rara vez las muestran? ¿Por qué no tratamos de llevar esto a las aulas? Si seguimos trabajando así, pues ya vimos para el 2018 no hemos alcanzado eso. Y eso se planteó hace ya bastantes años. Se planteó hace como 10 años. Entonces, si no cambiamos nuestra forma de trabajo, si no se nos permite a los maestros cambiar nuestra forma de trabajo y mostrar todo eso que hacemos bien a los alumnos, lo que va a pasar es que no vamos a lograr esos resultados. Un último problema de PISA. Dice, Helen viajó de su casa al río, el cual está a 4 kilómetros de distancia. Le tomó 9 minutos. Regresó a casa por una ruta más corta de tan solo 3 kilómetros y esto le tomó 6 minutos. ¿Cuál fue la velocidad promedio de Helen en kilómetros por hora para el viaje de ida y vuelta al río? PISA no solo tiene problemas de opciones, tiene problemas como este, en donde te da posibilidad de que tú hagas lo que quieras. Bueno, no te da las opciones para que tú puedas escoger entre una y otra. Y este problema es muy interesante, porque cuando lo aplicamos a maestros y le damos 2 minutos, el porcentaje que lo resuelve es muy pequeño. Es más alto que el de los alumnos, pero sigue siendo muy pequeño. Va a ser un maestro de cada 30 el que lo logra responder dentro de 2 minutos. Y eso no quiere decir que no sepamos matemáticas. Son las estrategias que estamos usando. Les voy a mostrar una forma muy bonita. Bueno, al menos a mí me lo parece. Mucha gente cuando ve este problema intenta sacar las dos velocidades y luego promediarlas. Eso no va a funcionar. Intenta aplicar fórmulas. Te lleva mucho tiempo y normalmente te equivocas. Hay algo que todo mundo ve, pero casi nadie escribe. Y es que, ¿cuál es la velocidad total cuál es la distancia total que recorre? Son 7 kilómetros, ¿no?
porque recorrió 4 kilómetros y después recorrió 3. ¿Cuál es el tiempo total que le llevó? Pues le llevó 9 minutos y 6 minutos. Entonces le llevó en total 15 minutos, ¿no? Cuando tú muestras esto ya escrito, mucha gente se le ocurre cómo terminar el problema. Sin embargo, son ideas que ellos tenían, pero normalmente no escribimos, porque mucho del trabajo que hacemos da la impresión de que todo se debe hacer mental en matemáticas, y no es así. Debes escribir, debes hacer tus esquemas, debes hacer intentos para resolver. Probablemente muchos, cuando vieron esto, ya lo pudieron resolver. Vamos haciendo un paso más. Si para hacer el doble de distancia, 14 kilómetros, pues yo me tardaría el doble, 30 minutos. Si le das este apoyo a los alumnos, muchos lo van a poder resolver. Bueno, el doble, 28 kilómetros, ¿en cuánto tiempo lo vamos a hacer? En 60 minutos, en una hora. Entonces la velocidad es de 28 kilómetros en una hora, 28 kilómetros por hora. Fíjense que este problema no requiere fórmulas, no requiere regla de 3, se puede hacer rápido con una serie como los anteriores, pero implica que la información que tienes previamente la organices. ¿De qué nivel de dificultad creen que sea este problema? Este problema en PISA fue un problema de nivel 6. El problema más difícil que aparece en PISA se puede resolver con este tipo de razonamientos. ¿Realmente este tipo de razonamientos están fuera del alcance de los alumnos? Entonces, ¿por qué no lo usan? ¿Por qué estos problemas no los logran resolver? ¿Por qué muchas veces ellos van con miedo y creen que no pueden resolver esto? Yo creo que eso sí es algo que debemos retomar los maestros y tiene que ver mucho con la forma de trabajo que estamos teniendo. Y yo creo que esa forma de trabajo que tenemos muchas veces es por las exigencias que se nos están dando. Se nos pide cubrir un programa, en algunos casos se nos pide un algoritmo específico, a veces va y ve tu clase, te van a revisar quien no es del área de matemáticas y son los que te evalúan. Y entonces te empiezan a dar sugerencias que no son las adecuadas para uno como maestro. Fíjense, este problema en promedio lo resolvieron 3.3% de los alumnos que aplicaron en PISA. En México, el promedio de este nivel, del nivel 6, es de 0.6% de los alumnos. Ni siquiera 1 de cada 100. Eso quiere decir que de cada 3 salones va a haber un alumno que responde a este tipo de problemas. La UNESCO plantea que el 2% de la población tiene sobredotación intelectual. Entonces, ¿qué está pasando con estos chicos? No es el 2% el que está resolviendo esto. La forma de trabajo que tenemos, híjole, suena feo, pero ni siquiera es la adecuada para ese 2%. Necesitamos cambiarla. ¿Sí? Bueno, si cambiamos nuestra forma de trabajo, les decía que esto ya lo hice hace tiempo, esta presentación es como del 2015, podríamos estar resolviendo problemas de nivel 6 para el 2018. No el 100% de los alumnos, claro está, pero yo creo que podríamos ayudar a muchos más. Es importante que analicemos nuestra forma de trabajo y la modifiquemos. Y es importante que en lugar de ver, sí es importante ver lo que están haciendo otros países, pero también es muy importante que volteemos a ver lo que se está haciendo en el país. Hay muchos maestros que tienen resultados impresionantes y no se está analizando su forma de trabajo. Tal vez sea que tiene mejores condiciones, tal vez, pero en muchas ocasiones no. Hay muchos maestros de comunidades que tienen resultados excelentes porque trabajan de acuerdo a lo que tienen a la mano y se dan la posibilidad de trabajar rompiendo muchos de los esquemas que nos dieron previamente. Tenemos que hacer eso. Eso es importantísimo. Bueno, esta forma de trabajo en donde le permites al alumno dar sus ideas, analizas lo que estás haciendo, aprovechas los errores que tienen, les enseñas que el error es parte importante de su proceso, es lo que tuvimos que aprender durante años a hacer en la Olimpiada de Matemáticas y lo empezamos a aplicar con niños cada vez más jóvenes. Y eso es lo que ha dado los resultados a nivel internacional. El trabajar de esa forma en las etapas iniciales y después va siendo más formal, cada vez más estricto, claro que sí. Les das muchas técnicas, claro que sí.
Pero yo creo que esta forma de trabajo inicial sería muy beneficiosa si la logramos llevar a las aulas. Si hacemos que más maestros empiecen a confiar en lo que ellos hacen. Una vez dando esta presentación, una maestra me preguntó, oiga, profesor, pero yo sí uso el esquema datos, fórmula, sustitución, operación y resultado. Entonces, ¿estoy actuando mal? La respuesta en ese caso es, ¿te funciona? Sí. Ok. Yo creo que hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Los maestros no hacen mal su trabajo. Los maestros hacen cosas bellísimas y todos tenemos al menos un tema en donde nos sentimos orgullosos de la manera como estamos, como lo trabajamos. Salimos del salón así hinchados de, ¡ay, qué bonita clase me salió! Como maestro, no permitas que alguien te diga, deja de hacer lo que estás haciendo, porque lo que haces en el aula te funciona. Tan te funciona que tienes algunos alumnos que sacan lugares muy altos en los exámenes como planea. Pero trabajamos con seres humanos y los seres humanos son muy variados, tienen muchas formas de pensar. Entonces, esto que estoy haciendo aquí, les estoy dando sugerencias de cómo atacar problemas, sugerencias que conviene incorporar, pero nunca dejen de hacer lo que están haciendo, porque eso les funciona para algunos alumnos. Si no lo hicieran, esos alumnos no estarían en ese lugar. Lo que ustedes necesitan, lo que necesitamos los profesores es tomar otras estrategias y aplicarlas. Y eso nos va a permitir rescatar a otros alumnos. Una estrategia diferente nos permite rescatar a 2 o 3 alumnos más. Y cuando empezamos a combinar formas de trabajo, extrañamente avanzamos a mayor velocidad e impactamos a una mayor cantidad de alumnos. Bueno, pues por mi parte es todo. Y pues, Edgar, no sé si quieras, si podemos abrir la etapa de preguntas y respuestas. Hola, hola. ¿Seguimos en transmisión? Sí, aquí estoy, Ok, aquí estamos, muy bien. aquí estamos. Uh-huh. A ver, déjame. Ya. Ok, Ángel, por perfecto. favor, si nos puedes. Eso. Y aquí Muy ya bien. regresamos. Eh, bien. Una de las preguntas que nos han llegado, César, y seguramente es una pregunta que a ti te han hecho más de una vez, es preguntarte si el genio de matemáticas se nace genio de matemáticas o se nace un buen matemático, un buen razonador, o se hace. ¿Tú cuál es tu opinión ahí? De hecho, me invitaron a dar una charla TED en donde exactamente esa es la pregunta que me hacían. Mira, ¿qué es lo que creo yo? Un amigo de San Luis Potosí, que también está en la Olimpiada de Matemáticas, UG, tiene una comparación muy interesante. Michael Phelps ganó muchísimas medallas de oro. Y entonces, él la pregunta que hacía es, ¿Phelps gana las medallas debido al físico que tiene o tiene ese físico debido a todas las medallas que ha ganado? Y la respuesta es una combinación de las dos. Phelps lo que tenía era un talento natural que empezó a desarrollar. Si se hubiera quedado solo con el talento natural, sería alguien que de vez en cuando se aventaría una alberca. Pero una vez que lo empieza a desarrollar, logra cosas que parecen sobrehumanas. Yo creo que sí hay un cierto talento natural que tiene la gente. Pero en mi experiencia, pesa más el trabajo que hace con este talento que el talento en sí. Un talento sin trabajo a la larga no pinta, se pierde. Hay mucha gente que dice, yo era muy bueno haciendo cuentas cuando era niño y ahora, pues, sigues haciendo cuentas. No desarrollaste esa habilidad que tenías ahí. Yo era muy bueno jugando al fútbol en la calle, ¿sí? Pero no desarrollaste esa habilidad, tal vez porque no hubo quien te guiara, tal vez porque no se dieron las condiciones y entonces no eres un futbolista a nivel mundial. Yo creo que la gente tiene muchos talentos. Michio Kaku dice que los niños nacen científicos, pero algo pasa durante su educación y desaparece ese pensamiento científico que tienen. Michio Kaku culpa a la escuela. Dice, entran a la escuela y entonces lo que pasa es que ese talento desaparece. Yo creo que la escuela se ha diseñado para la persona promedio. ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo, los que estudiamos hace muchos años la primaria, en primaria nos enseñaban a sacar raíz cuadrada.
Y muy pocos niños aprendían el procedimiento. Y entonces lo que se hizo, se quitó la raíz cuadrada porque dijeron, es que la mayoría no lo entiende. Ok, entonces el promedio no entiende eso, vamos quitándolo, vamos bajando. Oye, pero el promedio tiene dificultad con la división de fracciones. Entonces vamos enseñándola más adelante. Y lo que se hizo fue bajar el nivel en matemáticas. Lo mismo se hizo en educación física, en ciencias naturales, en lectura. Y entonces se hizo una escuela para la persona promedio. Pero la persona promedio no existe, porque quien no es bueno en matemáticas tiene talento en otras áreas. Y lo que ha pasado es que a quien puede crecer más lo van dejando en un nivel así muy superficial para él, pero que para los otros les da un poquito de base y no lo hacen crecer. Y lo que está pasando es que en todas las áreas nos están dejando un poco abajo. Por eso deben hacerse actividades extras, olimpiadas de matemáticas, actividades deportivas. Yo lo que he visto al trabajar con niños pequeños, sobre todo con bebés, ahorita que cada vez que cuando vi crecer a mis sobrinos, veo crecer a mi hijo, te das cuenta que si a un niño le das un instrumento musical, se pone a tocar. Sabrá Dios qué, pero se pone a tocar. Le das un libro con dibujos y se pone a hojearlo y te cuenta la historia. Sabrá Dios qué te cuenta, pero lo hace. Le das pinturas y dibuja cosas bellísimas, muy abstractas que no sabemos qué sean. Le das piedritas y las organiza, las cuenta, las acomoda. Le das un balón y se pone a jugar. Los niños nacen científicos, nacen artistas, nacen deportistas. Lo que hay que hacer es que crezcan en alguna de esas áreas. ¿En cuál? En la que más les apasione. Yo lo que he visto, la gente que más crece en la Olimpiada de Matemáticas es la que más pasión le pone. Y eso muchas veces lo que va a hacer es que deje algunas cosas. Hay mucha gente que cuando se entera que estamos entrenando niños desde tercero de primaria, lo que dice, les están robando la infancia. Pues deberías verlos trabajar, porque son igual de juguetones que cualquier otro niño. Solo que ellos decidieron dedicarle unas horas de su día a algo que les apasiona. Yo creo que algo que es muy importante es que la gente encuentre algo que le apasione. Y si ya vimos que algo le apasiona a un niño, empezar a guiarlo y hacer que crezca esa pasión para que pueda crecer lo más que pueda, que logre hacer magia, esa magia que a veces vemos hacer a otras personas y decimos, ¿cómo le hizo? Eso es mágico. Sí, la gente es mágica. Debemos enseñarles que tiene una magia dentro. Hay una Bueno, canción de Duncan Du que me gusta mucho. ¿cómo dice? La canción de Duncan Du, si la buscan por ahí, dice, en las sombras mueren genios sin saber de su magia concedida mucho tiempo antes de nacer. Eso no debería pasar en la escuela. Al contrario, la gente debería descubrir esa magia que tiene y saber que la tiene y hacerla crecer. Bueno, ya tú contestas ya una pregunta. Cuando afirmas que estudiar matemáticas desde pequeño no es robarles la infancia, pues esa ya es una interesante reflexión, porque incluso ese ha sido el pretexto o el argumento por el cual a veces padres de familia o incluso maestros hemos apartado la matemática del estudiante de primaria incluso o de preescolar. Pero si logramos estar de acuerdo con esta afirmación, entonces lo que subyace no es la matemática, es la pasión misma por lo que están haciendo, y la pasión se ve reflejada en la matemática, pero también en el juego y también en otras actividades, ¿no? Ya contestaste la pregunta porque decía, ¿cómo desarrollar el pensamiento matemático en el adolescente? Y pues una respuesta que ya puede ir quedando ahí, pues es lograr que los adolescentes y los niños y el adulto y todos se apasionen, ¿no? Aquí hay una pregunta, quizá viene de la mano, pero dice que ¿por qué tú consideras que en México existe un rechazo generalizado hacia las matemáticas? No creo que solo sea México. Yo creo que en todo el mundo en general hay un rechazo generalizado. Hay un pequeño documento, una historia corta que se llama El lamento de un matemático. A grandes rasgos lo que dice es que un músico, me empieza a decirte, un músico soñó que la música era tan importante que entonces se empezaba a enseñar en todas las escuelas. Pero, ojo, un niño todavía no sabe usar música. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos enseñándole primero a escribir las notas matemáticas, las notas musicales, pero que no tenga un instrumento. ¿Por qué? Porque todavía no lo sabe tocar. Entonces, primero debe aprender a hacer bien las notas y hay que corregírselas si no las hace bien.
¿Qué pasaría si la educación fuera así, la educación musical? Nadie aprendería música, solo unos cuantos estarían ahí. Después te dice, un pintor tuvo una pesadilla. Soñó que la pintura era tan importante que se enseñaba en las escuelas. Y entonces alguien diseñó un programa en donde lo primero que hacían era enseñarles teoría del color a los niños. Y luego, pero los pinceles están prohibidos porque un niño todavía no sabe cómo usarlos. Bueno, la matemática en la realidad, y ese es el lamento del matemático. Un matemático vive que la matemática es tan importante, lo es, que todos deben saberla. Y entonces, ¿qué se hizo? Un programa en donde al niño no le dejan hacer matemáticas. Primero tiene que aprender a escribir bien los números. Primero tiene que aprenderse bien un algoritmo fuera de cualquier contexto. Y entonces llega un momento en que él llega a cierta edad y no ha vivido la matemática en realidad. Porque la matemática es resolver problemas. Y un niño pequeño lo hace, pero de formas no escolarizadas. Tenemos que aprender como maestros a verlo. Lo que necesitamos es enseñarle que él resuelve problemas constantemente, que eso se puede ir matematizando, enseñarle el placer de resolver cosas y después poco a poco lo vas metiendo a todo eso que se construyó hasta más adelante. No debemos empezar del final, la notación, los teoremas, las fórmulas. Debemos empezar de la parte pequeña. Los niños más pequeños, resolver un problema ya es hacer matemáticas, hacer un rompecabezas, empezar a ver relaciones entre cosas, ver cuál es mayor y menor, tener objetos físicos para jugar, eso es hacer matemáticas y tenemos que aprender a verlo. Y eso no se lo debes quitar a un niño. Nunca le quites a un niño algo que ya tiene. Lo que debes hacer es crecer sus habilidades, irle agregando nuevas habilidades. Y los programas probablemente no están diseñados de esa manera. Ok. César, aquí en este espacio virtual, sí hay, o habemos maestras y maestros que nos gustan las matemáticas, pero también hay maestros que no necesariamente son especialistas. Yo aquí preguntaría, genialidad versus sistematicidad, o sea, la genialidad es, o si no, genialidad hasta allá, en primaria, en preescolar, o no, bueno, en primaria, en secundaria, en media superior, de pronto me llegan con nosotros mujeres o alumnas o alumnos que los vemos así con el brillo en los ojos, que lo vemos y con una simple mirada me dice, este chico, este chavo es listo, este chavo no, este anda medio distraído, etcétera. Y a veces nos predisponemos, cuando vemos que el alumno o la alumna tiene chispa, decimos, bueno, este sí está preparado para grandes cosas y este de plano no. Es una predisposición falsa, yo al menos pienso que es falsa. Mi pregunta es, brillantez o genialidad versus sistematicidad, ¿tú con quién te irías? ¿Con la genialidad o con la sistematicidad para lograr niveles interesantes de desarrollo de pensamiento? No necesariamente matemáticas, sino en general. Con las dos. Porque hay gente que empieza siendo muy sistemática y eso le funciona y después a partir de eso puede construir cosas muy creativas. Hay gente que empieza con muchas ideas alocadas, muy creativas, conviene que las desarrolle y después le vas ayudando a sistematizar. Realmente matemática requiere de las dos cosas. Paul Seitz, él lo que dice es que para ser bueno en algo, primero debes crear cierta estructura. Crea patrones, crea estructura. Pero Okay. para ser genial debe llegar un momento en que rompas esa estructura. Entonces, él habla de que la genialidad requiere las dos cosas, estructura y animarte a romperla en algún momento. Y yo creo que con los chicos, al principio no hay estructura y debes dejarlos jugar. Y debes dejarlos que te platiquen su forma, que ellos se den cuenta que se pueden equivocar y no hay problema. Cometí un error. Ah, sí, pero qué bonita idea tienes. Vamos trabajando con ellas, vamos viendo hasta dónde llega y vamos viendo qué error cometiste y vamos corrigiéndolo. Ah, mira, esto que hiciste se podía llegar a la respuesta de esta manera. No solo en matemáticas, creo que en todas las áreas. Y entonces ya después le vas dando estructuras que le permitan organizar esas ideas que tiene. Y ya que tenga esa estructura otra vez, ahora hay que romper esa estructura de vez en cuando, porque no siempre te va a servir. Se Bueno, necesita lograr brincos de un lado a otro. Las dos son importantes y en los dos casos he tenido alumnos que llegan a niveles muy altos. Alumnos creativos, desorganizados, alumnos muy estructurados que después se aprovechan de la otra parte. Y combinarlos te puede ayudar a que crezcan. Combinar a dos alumnos de esos te puede ayudar a que crezcan.
Es muy grato escucharte que ambas, pero en ambas tú destacas la presencia del maestro como facilitador, como Yo guía, creo, porque yo es creo que el el maestro que, es muy importante. ajá, Somos indispensables. Porque porque existe una frase que dice, con el maestro, sin el maestro o a pesar del maestro. Quien dijo eso no sé qué tenía de idea como, qué entendía como maestro. Yo creo que un maestro es alguien que ha tenido experiencias, que te puede transmitir y te puede ayudar a que tus experiencias crezcan. Los maestros no solo se dan en la escuela, te, te encuentras gente genial que te gusta platicar con ellos, que te ayudan a crecer. Yo he visto muchos chavos, yo he visto que muchos niños que aprenden a leer desde muy pequeños, lo que tuvieron fue una persona que les leía un cuento, les platicaba, les ponía, y eso lo que hizo fue que se enamoraran. Yo creo que los maestros debemos lograr eso, que se enamoren los alumnos de algo. Entonces, si tú les muestras que algo te apasiona, esa pasión se transmite. Entonces, lo que debemos hacer los maestros es encontrar cuál es nuestra pasión. Hay maestros de diferente área y empezar a trabajar a partir de eso, en el área que nos interesa. Si tú logras mostrar esa pasión, la contagias. Y si apasionas a un alumno, ya fuiste un maestro excelente. Ya lo que le des es un extra valiosísimo, pero todo empieza a partir de transmitir esa pasión. bueno, hay muchas preguntas. Ya te están pidiendo que anotes tu contacto, como que ya te están invitando a dar conferencias por acá en el Estado de México. Ya te Pues ya están hemos ido varias veces, ya nos has invitado, ¿no? bienvenido, pero bueno, aquí ya se están interesando, entonces lo publicaremos ahí tus datos. Si me autorizas, comparto tu correo o tu número telefónico. Te paso la presentación y compárteselas ahí a los maestros para que la puedan tener. Y ahí viene la información. Igual, pásales mi correo, no te preocupes. De acuerdo, entonces lo publicaremos este video sí se está grabando, lo vamos a poner al público en la página de la Dirección de Fortalecimiento Académico. Y creo que tú estabas dando ahorita cursos, ¿no, César? A ver, platícanos de esos cursos que estabas dando en línea. Pues el COVID me obligó a empezar a trabajar en línea. Entonces, todos mis alumnos que tenía, tanto los que ya ganaron a nivel estatal como algunos con los que trabajaba previamente, pues empecé a trabajar con ellos. Y en algún momento lo mencioné y entonces varios maestros me dijeron que les gustaría estar en esos entrenamientos. Entonces lo que decidí fue empezar a trabajar con maestros por su cuenta. Hicimos un grupo de maestros y estamos trabajando en línea los sábados. Ahí lo que discutimos es, bueno, todo lo que hemos tenido que aprender de tecnología en tanto ellos como quien guía, a veces hay invitados ahí para trabajar. ¿Qué hemos aprendido de las nuevas tecnologías? ¿Qué cosas nos han servido cuando hemos trabajado en el aula? Trabajamos mucho problemas de matemáticas y problemas iniciales, qué tipos de estrategias usan los alumnos y cómo aprovecharlas. Entonces, pues sí, creo que mucha gente hemos tenido que empezar a trabajar en línea, ¿no? Y ha resultado muy interesante porque hay maestros de varios estados. ¿A través de qué página te podemos contactar para esos cursos? Pues más bien tendrían que mandarme un mensaje de Face o mandarme un correo ¿Cómo estás en Face? en Face. Ups. Déjenme les digo, aparezco como César Pérez, pero hay muchísimos César Pérez en Face. Así que si Carrizales quieres, Octavio. bueno, ese es el otro. Si quieres, muestro rápido la presentación. Al final vienen dos QRs para que Ah, puedan dale, accesar dale, directamente. dale, dale. Entonces, nada más que ya no encuentro mi presentación, así de tecnológicos somos. Compartir pantalla. Mm, no me deja. Bueno, siempre la tecnología va a fallar, ¿verdad? Ok. Este, ya se está viendo, ¿verdad? Sí, Ok. y se Ahí ve. está. Ese, este QR, si lo señalan con su celular, los manda directamente al Facebook. Y este es el Facebook de didáctica especializada. Ahí pueden, nada más señalen con su cámara. Y si les dice que no lo puede leer, entonces van a tener que activar el lector de QR. Pero eso los lleva en automático. Con la pandemia, lo que me he puesto a hacer es escultura. He estado ¿Cultura? haciendo máscaras de papel. Escultura. Volví Ah, a mis bien. raíces de escultor de hace muchos años. Entonces, bueno, sí
pues creo que la mayoría hemos retomado pasiones que habíamos perdido, ¿no? Durante la pandemia. Sí, claro. Sí, claro. Bueno, Yo estoy tocando guitarra. ok. Sí, Muy bien. ok. Bueno, creo que ya nos dio tiempo para que tomaran el QR. Ujú. Regresamos a la pantalla, ¿no? Ok, sí, claro que sí. Sí, pues a nombre del Gobierno del Estado de México, estimado César Octavio Pérez Carrizales, a nombre del secretario de Educación Alejandro Fernández Campillo, del subsecretario de Educación Superior y Normal, doctor Francisco José Plata Olvera, y del mío propio, te agradecemos mucho tu participación. Deben saber todos que César no nos cobra por esta. Eh, eh, bueno, eres muy profesional y ya se vio expuesto a través de lo que hemos escuchado. Muchas gracias. No obstante, te Gracias a usted. haremos llegar un reconocimiento que forma parte del protocolo, un reconocimiento a tu correo. La invitación para el Estado de México está abierta no nada más porque me distingues con tu amistad, estimado César, sino porque has hecho muchas amigas y muchos amigos aquí en el Estado de México, todas las veces que has participado personalmente y en esta que se abre como una opción virtual. Tus palabras pues ya vienen aquí dejando un pensamiento en todas las maestras y en todos los maestros. Yo siento, ¿sabes qué? Que yo siento que tu participación sí da para marcar época, sí da para generar diferencias, sí da para, si no lograras un parteaguas, sí redireccionar, porque te conozco y sé que no te aventaste esta puntada hace un año o hace dos, sino que tienes, la última vez que platicábamos me decías decías 20 años, yo creo que deben ser ahorita 24, 25, en este andar alrededor del entrenamiento Ujú. para las Olimpiadas, que más allá de entrenar, lo que subyace es la certeza de que sí se puede lograr desarrollar el pensamiento, en este caso matemático, porque eres especialista, pero si lo colocamos en un pensamiento de las otras diferentes áreas, se puede desarrollar y lograr expertas y expertos. Muchas gracias, César. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Algo con lo que quieras cerrar? Pues, ¿qué será bueno? Bueno, yo creo que quiero insistir en esto. Hace tiempo nos tocó dar algunos cursos en diferentes estados. Y algo que decían al principio era un curso planeado para 270 maestros. Y al principio teníamos 130 participantes. Y entonces, quien nos contrató nos decía, ni te preocupes, vas a terminar con la mitad. Esa es nuestra experiencia. Terminamos con 280 y tantos maestros. Y entonces lo que nos decían es, ¿pero qué les diste? ¿Por qué los maestros no se fueron de los cursos y fue aumentando? Algo muy importante que les dimos fue cariño y comprensión, porque casi todos los cursos para maestros empiezan con regaños, cuando en realidad los maestros hacen bien las cosas en el aula, las hacen bien. Y cuando tú a un maestro le muestras una alternativa, busca cómo aplicarla, hace el intento, la prueba. Si no le funciona, dice, esta no. Pero cuando tú empiezas resaltando lo que hace bien, profes, hacen bien su trabajo. Y lo que hay, los maestros entonces lo que dicen es, tiene razón, cuando les muestras que tienes experiencia frente al aula, lo que van a hacer es tratar de aplicarlo. Y lo que obtienes son maestros que salen más motivados y con un mejor nivel matemático y finalmente pues revaloran lo que están haciendo. Hay que revalorar lo que hacemos en el aula, hay que revalorar nuestro papel. Se ha hablado mucho de que los alumnos al centro, la escuela al centro, pues también los maestros al centro, somos elementos importantísimos en la enseñanza. Sí, los alumnos lo son, la escuela lo son, es la estructura en la que estamos trabajando, pero nosotros no debemos dejar de valorar nuestro papel, la importancia. Un maestro puede mejorar la vida de un alumno y también la puede dañar. Entonces, lo que necesitamos es ver qué tipo de maestro soy, el que todos le tienen miedo o de los que hace que los alumnos sientan placer cuando entran a la clase.
Yo creo que la mayoría de los maestros quieren esa segunda parte y lo que necesitamos es, como comunidad, ir mostrando más y más alternativas, compartir más lo que hacemos. Todos los maestros a los que he visto hacen cosas maravillosas y son muy abiertos a trabajar. Entonces, maestros, pues hay que seguirle, ¿no? Y ahorita, pues no hay que dejarnos presionar con todo esto de cubrir el programa. No, pues vamos buscando cómo hacer lo mejor posible, pero sin que sea pesado para los alumnos y que no sea una carga para nosotros. Pues César, creo que esto que comentas de mantener al público, a los asistentes, esta charla tuya no fue la excepción. Empezamos con 120, llegamos a estar hasta en 300 y entre los que se fueron y vinieron son más o menos 500 diferentes asistentes. Aquí la ventaja de la virtualidad es que hay estudiantes normalistas, hay académicas, académicos normalistas, hay un gran número de directores de escuelas normales. Eso me parece muy interesante porque refleja el interés de quien forma parte, quien liderea administrativamente y también socialmente a las escuelas normales, te está escuchando. Por supuesto, hay investigadores académicas, académicos, funcionarios de todo el Estado de México, pues, de todo el Estado de México y también de otras partes del país. Ahí vimos paisanos tuyos, vimos de Veracruz, vimos de Sinaloa, vimos de Yucatán. Seguramente son tus seguidores. Una estadística que te puedo comentar es que más o menos entre el 60 y 70% de los presentes en esta aula virtual son mujeres. Y bueno, creo que la educación tiene que ver, tiene que ver mucho con la mano, con el calor femenino, lo digo con mucho respeto, en el hecho educativo, el calor femenino de la mano de la mujer, obviamente. Muchas gracias. Doctora Mari Carmen, muchísimas gracias por estar aquí, permanecer y todo, a tu equipo técnico. Y pues te agradecemos mucho, César. Aquí decimos que nos sentimos orgullosamente normalistas, orgullosamente mexiquenses. Pensamos que nuestro normalismo está bien fortalecido y que hacemos todo para formar excelentes maestras y excelentes maestros. Tenemos ante nosotros un reto porque la nueva pandemia, yo pienso que la nueva pandemia es como esas películas en donde cae la bomba atómica y arrasa todo. Así la educación va a estar en estos días. O sea, llegó una bomba atómica, arrasó todo y entonces a partir, ya cuando regresemos, vamos a tener que edificar todo. Le estamos mirando así, entonces ya nos estamos asumiendo en esa idea de tener que generar metodologías muy nuestras, metodologías muy recuperadas desde el aula. Ahorita nos coloca en la misma situación a todos. Nadie es dueño del conocimiento, nadie ha sido, ¿no? Pero nadie tiene dominios extensos, cada quien está construyendo desde sí y pensamos que la única forma o que una forma de trabajar más rápido es hacer comunidad, porque al hacer comunidad nos va a permitir que todos nos compartan sus experiencias y ahí ir construyendo algo nuevo. Te invitamos, César, te invitamos a que te sumes a este trabajo sistemático que estamos haciendo aquí a las normales, Claro que para sí. que nos vuelvas a compartir de tu conocimiento, que nos vayas fortaleciendo con las construcciones que vayamos haciendo y que nos sumes y que permitas que nosotros te sumemos también. Aquí nosotros, eres amigo del normalismo mexiquense, así te miramos y pues les agradezco mucho a todas y a todos los asistentes. A quien no le gusta la matemática, yo creo que fue una oportunidad de razonarle, de pensarle, de mirarse a través de las matemáticas y y pensar que en este caso de éxito que nos muestra César, el caso de éxito lo podemos trasladar a nuestra práctica educativa y una clave está ahí en el día
al día, también teniendo los ojos abiertos. Les agradezco mucho. Les invito Gracias para que se sumen a la de las 5 de la tarde, la actividad es